¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hoy terminamos el recorrido que hicimos por las 32 entidades del país donde va a haber elecciones locales, además de las elecciones federales que todos sabemos para presidente de la República, senadores y diputados federales. Hay entidades que tienen características muy particulares y que son importantísimas en el esquema político electoral del país. Por ejemplo, la más importante encomienda política que tendrá Delfina Gómez Álvarez como la primera mujer gobernadora en la historia del Estado de México será ganar durante el primer calendario de su administración las elecciones para diputados federales, para legisladores locales y presidentes municipales en la entidad que es clave para su partido en la disputa de la presidencia de la República y de la mayoría en el Congreso de la Unión. ¿Y por qué decimos eso? Pues como entidad federativa, el Estado de México aporta la mayor cantidad de diputados federales al Congreso de la Unión, 40 diputados de mayoría relativa, y es el motor principal para ganar también la mayoría de los 40 legisladores federales de representación proporcional que se disputan en la cuarta circunscripción electoral del país, que es la región electoral que se complementa con los estados de Colima, Hidalgo y Michoacán. Pero tan solo por su potencial de votos, el Estado de México tiene prácticamente el doble de sufragios que los 3 estados que le acompañan en la región electoral número 4. De esas dimensiones es la relevancia de la entidad que está gobernando Delfina Gómez. Además, el Estado de México aporta el 9.1% al Producto Interno Bruto del país. ¿Qué significa esto? El 9.1% de toda la riqueza que se genera en la República la genera el Estado de México, que solamente es superado por la Ciudad de México, que contribuye con el 15.8% de la riqueza total del país. En tercer lugar, como generador de riqueza, como generador de Producto Interno Bruto, en tercer lugar está el Estado de Nuevo León con un 8% y después aparece Jalisco con el 7.3%. Esas son las 4 entidades económicamente más fuertes que hay en la República Mexicana. Y en la gráfica número 3 vemos lo que se elige en las elecciones locales del Estado de México. Se eligen 45 diputaciones de mayoría relativa, se eligen 30 diputaciones de representación proporcional, 125 presidentes municipales, 125 síndicos de mayoría relativa y 966 regidores. También es un estado donde en algunos municipios hay sindicaturas de representación proporcional, que en este caso estaríamos hablando de 11 sindicaturas de representación proporcional en el Estado de México. Y este estado, pues ya lo sabemos, es gobernado por Delfina Gómez Álvarez, del partido Morena, para el periodo 2023-2029, y es el estado número 1 del país, tanto por población como por su lista nominal de electores, y el segundo estado del país por la riqueza que se genera por su Producto Interno Bruto, que representa el 9.1% de todo lo que se genera en México. Y mire, veamos la quinta circunscripción electoral. Usted sabe que en México hay 5 circunscripciones electorales, 5 regiones electorales en las que se distribuyen los 200 diputados de representación proporcional, 40 diputados de representación proporcional por cada región electoral, llamadas formalmente circunscripciones electorales. Y vea usted en esta quinta circunscripción, el Estado de México, que acaba de perder el PRI, lo ganó Morena, representa 40 diputaciones de mayoría, 40 de 60 diputaciones que se distribuyen en esta quinta circunscripción, 40 de las 60 diputaciones de mayoría se concentran en el Estado de México. Después, en esta región electoral, Michoacán tiene 11, el estado de Hidalgo 7 diputaciones de mayoría y Colima solamente 2 diputaciones de mayoría. ¿Por qué es importante hacer esta observación? Porque de las diputaciones de mayoría, ya decíamos, 40 están solamente en el Estado de México, pero en razón del porcentaje de votos que los partidos logran en el conjunto de estas 4 entidades, el porcentaje de votos total
sirve como punto de referencia para la distribución de las 40 diputaciones de representación proporcional. Entonces, con base en eso, habría que hacer el cálculo y estamos hablando de que aquí se disputan 100 diputaciones en total, 60 de mayoría, 40 de representación proporcional, y es muy evidente cuando vemos este mapa, cuando vemos esta gráfica, si las 4 entidades de esta región son gobernadas por Morena, evidentemente la influencia política, administrativa, electoral de Morena es mucho más determinante que el resto de los partidos políticos que van a competir en Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Pero Estado de México lleva a la mano con 40 de mayoría y habremos de esperar a ver cuántas de representación proporcional se lleva en esta región. En la región central de la República habrá elecciones en otros 2 estados pequeños. En Morelos, donde también estará en juego la gubernatura de la entidad, habrá también comicios ahí para diputados locales y alcaldes. Mientras que en Tlaxcala se votará solamente por legisladores estatales y presidentes municipales. En contraste con el Estado de México y con respecto a la elección de diputados federales, en Tlaxcala se votará solo por 3 legisladores de mayoría relativa, en tanto que en el Estado de Morelos se votará por 5 diputados de mayoría relativa, es decir, 5 y 3 contra 40 nos da una idea de la proporción que tiene el Estado de México con respecto a Tlaxcala y con respecto a Morelos. Y en el caso particular de Tlaxcala vemos lo siguiente: se va a contender por 15 diputaciones de mayoría relativa, 15 diputaciones locales de mayoría relativa, 10 diputaciones locales de representación proporcional, 60 presidencias municipales, 60 sindicaturas de mayoría relativa y 350 regidurías. Frente a estas 25 diputaciones, entre diputaciones de mayoría 15 y 10 de representación proporcional para el Congreso local de Tlaxcala, el contraste es que en el ámbito federal Tlaxcala solamente tiene 3 diputados federales de mayoría. El estado de Tlaxcala es gobernado por Lorena Cuellar Cisnero, ella es del partido Morena, está ahí para el periodo de gobierno 2021-2027, es el estado número 28 del país por población y por lista nominal, es decir, es el tercer estado más chico de la República. Después, los más chicos de la República es, por supuesto, el estado de Colima. Enseguida vemos el caso del estado de Morelos. El estado de Morelos también es un estado pequeño. Ahí se va a elegir gobernador el próximo domingo 2 de junio del 2024, pero también se van a elegir 12 diputados de mayoría relativa, 8 de representación proporcional, 33 presidentes municipales, 33 síndicos de mayoría y 153 regidores. Y se van a elegir solamente 5 diputados federales de mayoría relativa en el estado de Morelos. Morelos es gobernado, bueno, es un decir que es gobernado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, del partido Morena. Bueno, él llegó como una propuesta de encuentro social, pero ya se considera un político y un gobernador de Morena. Él está para el periodo de gobierno del 2018 al 2024 y el estado de Morelos es el estado número 23 del país por la población y la lista nominal que tiene. Tiene 1.971.520 habitantes y tiene una lista nominal de 1.521.653 potenciales votantes. Luego, otro vecino de la región central del país también tendrá contienda por la gubernatura, y este es un estado muy fuerte y muy importante en todos los sentidos, porque estamos hablando del estado de Puebla. Puebla es la 5ª entidad de la República por el número de habitantes y de potenciales electores que tiene. Puebla forma parte de la 4ª circunscripción electoral, la misma en la cual es cabeza la Ciudad de México y donde Morena podría conseguir una cuota muy considerable de legisladores federales. Puebla por sí sola aporta 16 diputados federales de mayoría relativa y también forman parte de la misma región electoral Morelos, Tlaxcala y Guerrero, todas entidades gobernadas por morenistas. La 4ª y la 5ª circunscripción electorales
que incluye 9 estados gobernados por Morena y que además reparten 80 legisladores de representación proporcional, le aportarán al partido Guinda la cuota de diputados federales más importante de la República. Lo que queremos resaltar en este caso es que en la circunscripción número 4, que es la que vemos acá en la parte inferior, en la lámina número 14, vemos que la cabeza, el centro principal de la región número 4, de la cuarta circunscripción, es la Ciudad de México. La Ciudad de México aporta 22 diputados de mayoría. También está en esta cuarta circunscripción el estado de Puebla, que aporta 16 diputados de mayoría. Guerrero tiene 9 distritos de mayoría, Morelos tiene 5 y Tlaxcala tiene 3. Allí en esta región, en donde la cabeza de región es la Ciudad de México y en segundo lugar aparece Puebla como la segunda entidad más fuerte, las 5 entidades están gobernadas por Morena y van a tener, por supuesto, una posición privilegiada para buscar las 55 diputaciones de mayoría relativa que se van a disputar en esta región y también, de acuerdo con el porcentaje de votos que logren en el conjunto estas 5 entidades, con base en ese porcentaje se van a repartir 40 diputaciones de representación proporcional. Ustedes recordarán que hemos insistido mucho en un dato que es fundamental. La Constitución política establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados, bien sea la suma de diputados de mayoría relativa con diputados de representación proporcional. Ningún partido puede tener más de 300. Morena no es la excepción. Entonces, la presencia del Partido Verde y la presencia del Partido del Trabajo se explica y se entiende en el sentido de que son los dos partidos que tendrían que darle a Morena en su coalición electoral las diputaciones suficientes de mayoría relativa y de representación proporcional si Morena busca o trata de alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que es de 334 legisladores. Pero si vemos esta gráfica 14, nos damos cuenta de que la ventaja en esta cuarta región, cuarta circunscripción electoral, es aplastante para el partido Morena, porque gobierna 5 de 5 estados. Y si nos vamos a revisar lo que sucede en la cuarta circunscripción, en la quinta circunscripción, que está justamente en la diapositiva número 5, si vemos el diagrama de la quinta circunscripción en la diapositiva 5, vemos también un fenómeno parecido. Estado de México es la cabeza de la quinta circunscripción y están ahí los estados de Colima, de Hidalgo y de Michoacán, pero los 4 estados de la región son morenistas. En esta región, en la quinta circunscripción electoral, se van a disputar 60 diputaciones de mayoría y 40 de representación proporcional. Es el mismo caso de la circunscripción cuarta. Morena, por tener las gubernaturas de los 4 estados que integran esta región electoral, pues tendrá también la posibilidad de ganar la mayor parte de los 60 diputados de mayoría y probablemente también se lleve la parte mayor de la repartición de los 40 diputados de representación proporcional. Esto tiene que ver mucho con lo que ha dicho el presidente de la República, en el sentido de que el plan C para Morena en las elecciones del 2024 no es solamente ganar la presidencia de la República, sino también ganar la mayoría de las diputaciones de mayoría relativa y la mayoría de las diputaciones de representación proporcional. Y después de ver estos 2 mapas de la cuarta y la quinta, y si revisáramos también la tercera, donde solamente un estado de la tercera circunscripción es gobernado por el PAN, estamos hablando del estado de Yucatán, nos damos cuenta de que Morena va a llegar muy, pero muy fuerte a la disputa de las diputaciones federales en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ya viendo en detalle, región por región, estado por estado, nos damos cuenta de la potencialidad real.
no la imaginaria, no la que parte de supuestos o de presunciones, sino lo que dicen los números y las estadísticas sobre las posibilidades que cada partido tendrá en la contienda del próximo año. Y con esto concluimos este recorrido por las 32 entidades federativas del país, donde habrá elecciones federales para presidentes, senadores y diputados, y en donde en la mayoría, en las 32, con pequeñas variables, habrá elecciones de alcaldes y elecciones de diputados locales. Mañana por aquí nos encontraremos en Puntos y Comas. Gracias por su acompañamiento y atención y que descansen.